¿Alguna vez ha notado que al cruzar la puerta de un McDonald's le invade un apetito repentino, casi irresistible? Pues aquí va la respuesta sin rodeos. El rojo intenso y el amarillo brillante de su imagen no son casuales. Estos dos tonos están calculados al milímetro para estimular su hambre, acelerar sus decisiones y hacer que consuma más sin que usted se dé cuenta. El rojo despierta el ritmo cardíaco y activa la salivación. El amarillo, en cambio, transmite alegría, energía y una sutil urgencia que lo impulsa a pedir otra porción antes de terminar la primera. Permítame contarle una historia que le va a sonar muy familiar si usted se dedica al diseño o a la decoración. Hace 3 años, mi amiga Carla, decoradora de interiores en una ciudad mediana, estaba al borde de la frustración. Acababa de terminar el interior de un pequeño bistro familiar. Había elegido tonos beige suaves, madera clara y luces cálidas, pensando que así la gente se sentiría cómoda y se quedaría más tiempo. Sin embargo, los clientes entraban, pedían un café y un sándwich rápido y se marchaban en menos de 20 minutos. Las ventas no subían y el dueño empezaba a cuestionar su trabajo. Un mediodía de mucho calor, Carla decidió parar en un McDonald's más cercano para comer algo ligero. Entró, pidió una hamburguesa y se sentó. De pronto, sin proponérselo, terminó el combo entero, pidió papas extra y hasta un postre. Mientras masticaba, miró alrededor y se preguntó, ¿por qué aquí como tanto y tan rápido? Esa misma tarde, con el teléfono en mano, empezó a buscar. Descubrió que el secreto no estaba en la comida, sino en los colores. El rojo de las paredes y el amarillo de los arcos dorados no eran un capricho de marketing. Desde los años 50, cuando Ray Kroc expandió la cadena de McDonald's, eligió esa paleta porque la ciencia ya demostraba que el rojo aumentaba el apetito y el amarillo generaba una sensación de felicidad inmediata y de hay que aprovechar el momento. Carla no pudo dormir esa noche. Al día siguiente volvió al bistro con una propuesta radical para el dueño: agregar estratégicamente toques rojos en la zona de caja y detalles amarillos en los menús y los uniformes, manteniendo los tonos neutros en las mesas para no agobiar. El resultado fue impresionante. En solo 4 semanas las ventas subieron un 35%. Los clientes no solo comían más, sino que regresaban con más frecuencia. Carla había descubierto casi por accidente que la psicología del color es una de las herramientas más poderosas que un diseñador o decorador puede tener en su caja de trucos. Historias como la de Carla se repiten en estudios, restaurantes y hasta en hogares comunes. Y hoy quiero compartirle exactamente cómo funciona este mecanismo y sobre todo cómo usted puede usarlo de forma inteligente en sus propios proyectos sin perder un ápice de su estilo personal. Hola, soy Laura. Soy una apasionada del diseño y la decoración de interiores con un nivel intermedio, pero con muchos proyectos reales a cuestas. He visto de primera mano cómo un simple cambio de tonalidad puede transformar la forma en que las personas se comportan dentro de un espacio. Sé que muchos de ustedes, al ver el título de este video, se preguntaron si esto aplica a las grandes cadenas de comida rápida o si realmente puede servirles a ustedes como decoradores, diseñadores o incluso aficionados que quieren mejorar su propia casa. La buena noticia es que sí aplica y de una manera muy práctica y accesible. Vamos a desglosar esto paso a paso para que quede clarísimo. Primero, entendamos qué es exactamente la psicología del color. No se trata de magia ni de pseudociencia. Es el estudio de cómo ciertas tonalidades influyen en nuestras emociones, hormonas y decisiones inconscientes. El rojo, por ejemplo, es el color del fuego y de la sangre. Nuestro cerebro lo asocia de inmediato con energía, pasión y en el contexto de la comida con apetito. Estudios realizados en universidades de todo el mundo han demostrado que las personas comen más rápido y en mayor cantidad cuando están rodeadas de rojo. El amarillo, por su lado, es el color del sol y de la sonrisa, lo cual nos genera optimismo, nos hace sentir alegres y curiosamente nos da la sensación de que el tiempo pasa más rápido. Por eso en McDonald's usted termina la comida en menos tiempo de lo que planeaba y sin darse cuenta ya está pensando en el siguiente pedido. Ahora bien, ¿por qué McDonald's apostó tan fuerte por esta combinación desde el principio? En los años 40, cuando los hermanos McDonald abrieron su primer local, querían algo que llamara la atención desde la carretera. El rojo capta la mirada en milésimas de segundo. El amarillo, además de ser visible a distancia, transmite limpieza y velocidad. Cuando Ray Kroc compró la franquicia en 1955, perfeccionó la fórmula: rojo para estimular el hambre y amarillo para que la gente coma rápido. Deje la mesa libre y entre el siguiente cliente.
Es un ciclo perfecto de rotación y funciona tan bien que hoy, más de 70 años después, sigue siendo la paleta principal de la marca en casi todos los países. Pero esto no se queda solo en las cadenas de comida. Usted puede aplicar exactamente los mismos principios en sus proyectos de decoración residencial o comercial. Imagínese que está diseñando la cocina de una familia joven. Si quiere que se reúnan más a la hora de la comida y disfruten el momento, puede incorporar una pared de acento rojo suave o terracota en la zona del desayunador. El amarillo en detalles pequeños como cojines o vajilla creará esa sensación alegre que invita a quedarse. En cambio, si el cliente quiere un comedor más elegante donde se coma con calma, evite los rojos intensos y opte por azules y verdes que relajan y ralentizan el ritmo. En espacios comerciales, la cosa se pone aún más interesante. Si usted decora una cafetería o un restaurante de comida rápida, los toques de rojo y amarillo en la zona de pedido aumentarán el ticket promedio. Pero cuidado, si exagera, puede generar ansiedad y que la gente se vaya antes de terminar. El truco está en el equilibrio. Use el rojo y el amarillo en puntos focales y combine con neutros o maderas claras para que el espacio respire. En tiendas de ropa, por ejemplo, muchos decoradores están usando amarillo en los espejos para que los clientes se sientan más optimistas y compren más. En oficinas, un toque de amarillo en las salas de descanso mejora el ánimo de los empleados sin distraerlos. ¿Se pregunta usted cómo empezar a aplicar esto sin cometer errores? Aquí le doy 5 consejos prácticos que yo misma uso en mis proyectos. Primero, siempre haga una prueba pequeña. Pinte una cartulina con el tono que quiere probar o colóquela en el espacio durante un día. Observe cómo se siente usted y pregunte a las personas que lo usan. Segundo, recuerde que la regla de 60-30-10, 60% color principal neutro, 30% de color secundario y 10% el acento impactante, ya sea rojo o amarillo. Tercero, piense en la iluminación. El rojo se ve más agresivo con las luces frías y más apetitoso con luces cálidas. Cuarto, combine con texturas. Un rojo en terciopelo se siente lujoso, en pintura mate se siente moderno. Quinto, y más importante, siempre pregunte al cliente qué emoción quiere provocar. ¿Quiere que la gente coma más? ¿Quiere que la gente se relaje? ¿Que compre más rápido? La respuesta define la paleta. Otro aspecto fascinante es cómo otras marcas han copiado esta estrategia con éxito. Coca-Cola usa rojo porque genera excitación y sed. IKEA combina amarillo y azul para crear una sensación de hogar alegre y accesible. Hasta los supermercados pintan las secciones de frutas y verduras con tonos amarillos y naranjas porque hacen que la comida se vea más fresca y apetecible. Como decoradora y diseñadora, usted tiene la misma oportunidad de influir positivamente en la vida de las personas. Ahora, quiero ser muy honesta con usted. Usar estos principios no significa manipular. Significa entender cómo funciona la mente humana y crear espacios que realmente mejoren la experiencia diaria. En su casa puede ayudar a que una familia se sienta en la mesa con más ganas. En un negocio puede significar la diferencia entre cerrar el mes en rojo o en verde. Y en su carrera le da una ventaja competitiva enorme porque muchos diseñadores dominan esta herramienta de forma consciente. Piense en su próximo proyecto. ¿Está decorando una sala de estar? Un toque de amarillo en los cojines puede hacer que las reuniones sean más animadas. Un dormitorio, evite el rojo intenso en las paredes principales porque puede alterar el sueño. Un consultorio médico, tonos suaves de amarillo transmite optimismo y confianza. Las posibilidades son infinitas cuando usted entiende el lenguaje secreto de los colores. Antes de terminar, quiero dejarle una reflexión. El diseño y la decoración no solo se trata de que algo se vea bonito, se trata de cómo ese espacio hace sentir a las personas y cómo influye en sus decisiones diarias. McDonald's lo entendió hace décadas y construyó un imperio. Usted tiene ahora la misma herramienta en sus manos para crear espacios que realmente impacten. Si le gustó este video y quiere seguir descubriendo secretos de psicología aplicada al diseño de interiores, suscríbase al canal y active la campanita para no perderse los próximos episodios. Déjeme en los comentarios qué color cree usted que domina en su cocina actual y por qué. ¿Ha notado ya cómo influye en su apetito o en el de su familia? Me encantaría leer sus experiencias. Gracias por acompañarme hasta aquí. Recuerden, los mejores diseños no solo se ven bien, también saben exactamente cómo hacen sentir a los que los habitan. Nos vemos en el próximo video.